Existen cómics de Godzilla hechos por Marvel, la Dark Horse y la IDW. Y luego está Godzilla Ingel, del cual en esta ocasión hablaremos y reseñaremos la última parte de esta saga. Espero que lo disfruten. Aviso, esta crítica contendrá spoilers, muchos spoilers, así que si no quieren saberlos, vayan inmediatamente a leer o mejor dicho ver el cómic en turno antes de leer y ver esto. Godzilla Ingel 5, es la última parte de esta mini historia creada por la IDW. En donde un extrañado y confundido Godzilla cae al infierno. En un principio no sabía él por qué estaba ahí. En el primer número, somos testigos de cómo Godzilla cae a este escabroso lugar, lleno de almas en pena y construcciones meramente demoníacas, para enfrentarse a un más escabroso clon suyo, en donde después de derrotarlo sigue cayendo. En el segundo número, llega a 3 reinos, uno de fuego, otro de hielo y para finalizar uno de agua, en donde debía de derrotar a versiones evil o malvadas, en este caso de antiguos enemigos, o colegas en este caso, suyos. A decir verdad, a él no le toma mucho tiempo derrotar a esos rivales. Es en este número, en donde se nos da una revelación, que podría significar por qué Godzilla estaba ahí. Y eso era, la aparición de King Ghidorah como máximo monstruo a derrotar. Pero, a partir de aquí sucede algo interesante. ¿Qué pasa en el tercer número? Pues pudimos ver lo que sucedió antes de que Godzilla cayese al infierno, en donde claramente que Godzilla no fue muerto, aunque lo pareciese, en batalla por algún otro kaiju, sino que tanto Godzilla como Space Godzilla se volaron la tierra juntos. Y por aras del destino Godzilla cayó, al parecer todavía vivo. Más que todo, por las descripciones de la página de la IDW, en una especie de purgatorio en donde ángeles con alas de Mothra lo molestan, por así decirlo, al decirle que se rindiera y sirviera al ejército de Dios, por lo que ya nos podíamos dar una idea, y es esta: Godzilla no fue enviado por y para batallar contra Ghidorah, a como casi se nos daba a entender, sino que él, al volarse el planeta junto con Space, al parecer Dios vio una oportunidad de vencer por fin a las fuerzas del infierno y por ende a Satán, de una buena vez por todas, con la ayuda o inclusión de Godzilla en este caso. Pero en el mismo número nos dan a entender que no solo el cielo quiere el apoyo de Godzilla, sino que el infierno lo quieren, para ellos también, pero a el gran G, poco y nada le importa eso. No le importa el cielo o el infierno, e incluso esto se demuestra cuando tanto ángeles y demonios se hincan ante él y le rinden pleitesía, y el que hace, simplemente los agarra con su garra y se los come de un bocado, dándonos a entender que a él poco le importaba las situaciones banales tanto del cielo como del infierno, y que él tenía su propia meta a partir de ahora, y es volver a casa, el mundo de los vivos. Pero ¿cómo le iba a hacer? La tierra voló en 100 pedazos, ¿no? Pues habría que esperar. En el cuarto número, las cosas no cambiaron, bueno, el arte sí, pero las cosas seguían igual. Godzilla había entrado a otro reino infernal, esta vez era una ciudad rodeada completamente por nubes y a su vez con un muro indestructible, pero lo interesante no era eso, sino el hecho de que esta vez se enfrentaba por fin con Ghidorah y que a su vez tenía el acompañamiento de Destoroyah. Pero lo interesante es que al parecer Ghidorah no recordaba nada de lo sucedido anteriormente, lo que se mostró en el número 2, o simplemente se lo pasaron por los productos de gallina y simplemente lo convirtieron en un match kaiju más. Y es más, Godzilla, aunque los venciese una y otra vez, a él no le importaba, solo quería salir de ahí y no podía. No fue hasta que irónicamente un Ghidorah y Destoroyah le ayudasen a hacer dicha cosa. El número no mostró mucho más que un simple match. Es cierto, los anteriores números tampoco tenían mucho que decir, pero las acciones de Godzilla, tanto narrativa como a expresiones se refiere, nos daban mucho material para discutir. A veces se le veía confiado, preocupado e incluso extrañado. Era un Godzilla meramente expresivo, pero el número 4 dejó mucho que desear en cuanto al campo de la historia. Si bien dirán, esto se empezó a desarrollar de un modo más avanzado entre comillas, a partir del número 3. El 4 es un retroceso en cuanto a historia se refiere, de 1 o 2 pasos hacia atrás. Pero, he aquí que llega el número final. ¿Qué nos deparará? Por fin Godzilla se enfrentará al diablo en persona. Veremos verdaderos demonios. Y no kaiju solo en versiones malignas. Bueno, averigüémoslo.
La historia inicia con un Godzilla que ha estado caminando constantemente en un páramo sin fin, a lo cual después de avanzar tanto, este empieza a congelarse por completo debido a una fuerte tormenta de nieve, pero este aún no se rinde y sigue avanzando hasta llegar a una zona volcánica. Por lo que parece, un punto a aclarar. Una cosa en especial, es que no sabemos cuánto tiempo le tomó a Godzilla llegar de un reino a otro. Como sabrán, aquí no se maneja un tiempo, como lo fue en Godzilla Reinado de Monstruos, Godzilla Ongoing y Godzilla Gobernantes de la Tierra, en donde los eventos podían ocurrir de un día a otro. Y hasta nos daban lapsos de descanso, de que había sucesos que se reanudaban un par de años después, pero aquí no sucede dicha cosa. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Godzilla de ir de reino a reino, si un par de segundos, minutos, horas, meses, años, siglos o milenios, pues como estamos en el infierno el tiempo a manejar debería ser distinto al normal, claro. Por ende no sabríamos cuánto tiempo ha estado G realmente en el infierno. Pero ahora prosigan. Después de pasar esa zona volcánica, este llega a un puente de piedra, pero al dar el primer paso, este se rompe por completo y cae a una especie de ciudad o pueblo hecho de estalactitas, en donde al ver que le molestan para andar decide destruirlas de un coletazo. Pero esto provoca que una especie de murciélagos demoníacos, o yo que sé, lo sigan y sigan, en donde un Godzilla, al que no le importaba en un principio, decide mandarlos a volar después, pero aún así estos persisten. Es ahí donde Godzilla llega al punto final de esto, en donde ve una enorme montaña, en donde en la cima está lo que parece ser la salida de esto, en la forma de un tojiri, que son estas puertas japonesas populares, de los templos sionistas que están en Japón, en donde vemos que está siendo protegida por una especie de pulpo gigante. Unos afirman que este es Cthulhu, otros que solo es un guardián como el famoso Cancerbero, el famoso perro guardián del inframundo. A decir verdad, no nos dan a decir quién o qué es esta cosa. El problema es que para que G salga, necesita escalar dicha montaña. Es la primera vez en donde vemos a Godzilla como una vil, diminuta e insignificante cosa en cuanto a tamaño se refiere, pero esta cosa se percata de Godzilla y sin hacer un solo ataque, provoca un terremoto, en lo cual provoca que una avalancha de rocas, piedras y demás caigan sobre Godzilla. ¿Podrá salir Godzilla de ese lugar? ¿Volverá al mundo de los vivos? Pues averigüémoslo. ¿Cómo criticar una serie como Godzilla in Hell? A nosotros nos vendieron por lo que la portada del primer número decía, en cuanto a ilustración, un Godzilla vs Satán. Pero en todo lo que fue la mini historia, no sucedió eso. Bueno, en ciertas partes, nos daban a un entender que quisiesen, sin embargo lo que vimos, fue una serie, si bien, de bizarras aventuras del gran G en este lugar. No fue un G versus criaturas demoníacas o el propio Satán, sino que lo que vimos, fue a G combatiendo a Kaijus de forma maligna y nada más. Es cierto, en algunas partes, lo intentaban camuflar con partes de la Divina Comedia, que es lo que más se dio en esta serie. Y la batalla clásica del el cielo vs infierno de los cristianos y otros más, incluso vimos mensajes budistas como en este número y una que otra cosa más. Pero no vimos en realidad lo que nosotros queríamos, que era un Godzilla vs Satán. Quizás no se hizo, por lo que ya había dicho anteriormente. Quizás sea por la popularidad del personaje que de nuevo retumbo, quizás sea porque no le va a este tipo de cosas o este tipo de enfrentamientos contra cosas meramente demoníacas. O simplemente se fueron por la tangente, que es Kaiju vs Kaiju. Y es que, creo que pese que la serie fue una de las mejores que he visto y en partes leído, no fue meramente un Godzilla in Hell, sino fue, sin ofender, solo una historia común y corriente, de Godzilla vs Kaijus más, exceptuando por 2 números. Solo por 2. Que iban por un buen camino. Digo, Godzilla in Hell 1 era brillante, mirase por donde le mirasen, era brillante sin diálogos excepto el ya conocido aquel que caiga aquí o entre, que pierda toda esperanza. Era genial, con un Godzilla meramente confundido en un lugar con almas en pena, construcciones bizarras que a más de uno sorprendieron, y cuando todo parecía decaerse, cuando vimos que al final enfrentaba a un disque clon suyo, cuando se transforma en esa cosa con miles y miles de dientes, me paré y aplaudí en grande el monstruo, pese que tomaba cierta inspiración en Violante. Y quizás Orga en cuanto a su destrucción era genial, era nuevo, fresco y daba énfasis a que Godzilla enfrentaría a este tipo de cosas completamente bizarras en todos los números. Pero las cosas no fueron como yo creí que iban a ser. Amo la serie.
Pero si no fuera porque el número 5 fue completamente distinto a los previos, hubiera dicho lo que dije arriba, de que solo fue un Godzilla vs más a partir de Godzilla Ingel 2, nos olvidaríamos completamente de cosas bizarras y ese tipo de cosas que hay en el infierno. Había algunas cosas rescatables, pero no era un plus a la serie. Eran buenas, pero eran sin ofender las casi mismas motivaciones de Godzilla, que este tenía o ha tenido, o casi hemos visto. De no dejarse vencer, ante nadie, números 1, 2, 3, 4, no servir, a ningún bando en especial, número 3, volarse el planeta y la luna, a puros Atomic Breaks, número 3, ver su propia muerte, número 4. A partir del número 2, ya no vimos monstruos bizarros sino puro kaiju conocido. Y ok, eso está bien dirán algunos, pero es Godzilla Ingel. Demonios. No es un Godzilla reinado de monstruos, un Godzilla ongoing, un Godzilla gobernantes de la Tierra, un Godzilla cataclismo. Etcétera, etcétera, etcétera. En donde veíamos a kaijus, que si bien no se usaban, eran conocidos por todos. Aquí, Ingel, se debió haber aprovechado la oportunidad, de mandar a nuevos personajes, monstruos bizarros, nuevos, frescos para hacer mejor la serie. Pero no fue así lastimosamente. Ok, tenían sus puntos positivos, los números anteriores, pero no les daban la continuidad. Es como si dijeran: váyanse en sus historias por cualquier lado. En Ingel 1, cae y ya, no hay historia. ¿De quién lo trajo aquí? O el por qué. En Ingel 2, siguen con la misma. Pero, lo que se resalta, es la parte final en donde dicen que fue por y para vencer a Ghidorah. Claro, eso es lo que ellos mismos nos decían. En Ingel 3, cambian todo, nos dicen que no murió por un kaiju. Nos daban a entender, en esos momentos, que había cometido un suicidio, aunque en el número 5, nos dicen que está vivo. Doble, junto con Space Godzilla al volarse el mundo. Y que Dios, si ese Dios lo mandó a traer, para acabar con las fuerzas del infierno, pero a este le vale sorbete y se pasa por los productos de gallina esa orden. En Ingel 4, solo es un kaiju match y nada más no hay, exceptuando dos escenas, nada relevante, en sí en este número. Y, es así cuando llega este número, el número 5 de esta serie. Que, no solo llega a rescatar esta serie. No digo que sea mala esta miniserie. Sino que, fue hasta cierto punto predecible con monstruos reconocidos y predecibles. Y no solo la rescata, sino que expande en cuanto a mensaje a este cómic, por la forma en la que termina y cómo termina. Aquí Watcher, decidió mandar a la mierda eso de kaijus conocidos, por una historia como en el primer número. Completamente bizarra, nueva, fresca. Aquí Godzilla, tiene que sufrir de todo, de soledad silenciosa, de un frío espectral, de un fuego arrasador y de bizarras y completamente molestas criaturas demoníacas, aparte de un monstruo completamente nuevo, si bien en el diseño, dirán se parece mucho a El Cthulhu. Es la primera vez que nos encontramos con un ser así, y no sabemos cuánto ha estado caminando, si por horas, días, meses, años o siglos, como dije, al ser el infierno en donde está. No sabemos cómo se maneja el tiempo en ese lugar. Y Godzilla tenía solo una meta y nada más que una meta, que era volver a casa al mundo de los vivos. Pasó todo tipo de pruebas, mando al carajo órdenes de sujetos más poderosos que él. Solo por eso. Él nada más quería volver a casa. Y pasó todo tipo de dolor, extrañísimas solo por eso. Y cuando llega el momento, en el cual él puede decir voy a volver a casa, se topa con una fuerza mucho más poderosa que él. Que no necesita atacar y lo manda a la jodida, sin hacer un solo movimiento. Godzilla se topa con algo que es, no solo más fuerte que él, sino que al que no se le puede atacar. Por alguna razón, él no puede hacer nada. Frustrado y hasta cierto punto desesperado, él toma un tiempo para reflexionar. Lo único que hizo desde que llegó a este lugar, fue solo ganar y ganar. Para poder regresar, quizás eso, era lo que le impedía avanzar. El que solo pensaba en regresar. Nunca pensó en otra cosa. Quizás por instinto animal. O porque extrañaba la tierra o yo qué sé. Pero, solo pensaba en eso. Quizás se lo impedían, porque era solo un deseo banal en él. Quizás la Toji y ese ser, no lo dejarían pasar hasta que encontrara la respuesta. ¿Y qué hizo G? Solo por un milisegundo, solo por uno dejó ese deseo a un lado, y dejó que la suerte, destino o yo que se decidiesen por él, dejándose comer vivo y quizás derrotándose y conquistándose a sí mismo, o quizás, engaño al propio infierno. Fue capaz no solo de derrotar a esa fuerza que le impedía avanzar, sino salir de forma gloriosa de ese infierno a una tierra que no se sabe cómo fue reconstruida, o quizás llegó a otro lugar, otra tierra. ¿Quién sabe?
Pero Godzilla había salido de ese escabroso lugar y lo hizo de una manera meramente metafórica, dándonos a saber que el tipo no solo piensa, sino siente, expresa y tiene más facultades de lo que uno se podía imaginar. Godzilla Ingel 5 desarrollo, cosas que con Godzilla no se habían visto y si vimos fue de manera escasa. Lo vimos sufrir, pensar, aguantar y dejó que la suerte y el destino decidieran por él. Es por eso que Godzilla Ingel 5 no solo cierra esta mini historia de forma gloriosa, sino que lo hace de la mejor forma posible, con un Godzilla no solo conquistándose a sí mismo, sino que hizo lo mejor de todo. Le ganó al cielo y al infierno, a la vez, o quizás los engaño, perdónenme, quizás no sé muy bueno con esto de los mensajes budistas y todo eso. Godzilla Ingel no se trató de un viaje de Godzilla para derrotar a Satán, ni a las fuerzas del infierno. Godzilla Ingel se trató del viaje de ascenso y regreso de Godzilla a casa. Godzilla Ingel 5 tiene como puntos buenos su historia sin historia, pero que aporta mucho, su arte gráfico y su poderoso final. Como puntos en contra, serían porque diantres no hicieron los anteriores 3 números, como el primero y el último, y quizás un poco del tercero. Pero un poco. Si me voy a una calificación de 10 puntos, yo le pongo un 12 sobre 10. Supero ampliamente mis expectativas y lo considero en mi opinión uno de los 3 mejores cómics que ha hecho la IDW sobre G. Soy X422, hasta la próxima.